Hola señores, cordiales saludos y bienvenidos al canal Al 24 News. Abrimos nuestro diario de esta noche con la actualidad en Gaza, donde varios ciudadanos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en la madrugada de este viernes en ataques con misiles, artillería y disparos de las fuerzas de ocupación sionistas en diversas zonas de la Franja de Gaza. Como el número de muertes en Gaza ha superado las 40.000 personas, según las autoridades sanitarias palestinas, los palestinos desplazados ahora estiman que ahora se considera un juego de números. Hoy es el día 314 de esa guerra que se ha prolongado y continúa desde el 7 de octubre hasta hoy, y que no se ha detenido ni un minuto, ni un segundo. Ahora vemos y escuchamos cómo aumentan diariamente las cifras de los muertos. Hoy hemos llegado a 40.000 mártires en Gaza y miles de heridos. Estas cifras se han convertido en un juego de números o en la bolsa de valores. Cada día aumenta. Hoy se anunció que hay 40.000. Estos son los que se han registrado. Y además de los bombardeos sionistas, el ejército de ocupación exigió la evacuación de nuevos barrios al norte de Khan Yunis y al este de Deir el-Balah en el mismo contexto. Los medios hebreos informaron que el ejército de ocupación decidió reducir el alcance de la zona humanitaria que había designado previamente y pidió a los residentes de varias zonas de la franja que evacuaran. No hay ningún lugar seguro. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde? Nos dijeron que fuéramos al este y luego al oeste. No había seguridad. Fuimos a Rafah, Deir el-Balah, al-Mawasi. No hay ningún lugar seguro. Están mintiendo. No hay ningún lugar seguro. Están mintiendo. Tratándose de la situación sanitaria en la franja, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este viernes a las partes en conflicto en Gaza que ofrezcan garantías concretas que garanticen pausas humanitarias para que se pueda llevar a cabo una campaña de vacunación contra la polio. Guterres, hablando con los periodistas en las Naciones Unidas, pidió que se ofrezcan garantías de inmediato y advirtió que prevenir y contener la propagación de la polio en el enclave requeriría un esfuerzo masivo. Y sobre todo, una campaña de vacunación contra la polio exitosa necesita seguridad. Seguridad para que los trabajadores de la salud puedan hacer su trabajo. Seguridad para que los niños y las familias puedan llegar a los centros de salud. Y seguridad para que esos centros de salud estén protegidos de los bombardeos. Hago un llamamiento a todas las partes para que ofrezcan garantías concretas de inmediato, garantizando pausas humanitarias para la campaña. Seamos claros, la vacuna definitiva contra la polio es la paz y el cese del fuego humanitario o inmediato. Y las negociaciones encaminadas a alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes retenidos en el enclave se reanudarán la próxima semana, según anunciaron este viernes los mediadores. Washington ha presentado una nueva propuesta para un alto al fuego en Gaza que debería ayudar a superar los obstáculos y la rápida implementación del acuerdo, según indicaron Egipto, Qatar y Estados Unidos en una declaración conjunta. En el resto de Palestina, decenas de colonos sionistas, algunos de ellos con máscaras, atacaron una aldea palestina cerca de la ciudad de Calquilía en la Cisjordania ocupada, quemando coches y matando al menos a una persona, según informaron las autoridades el jueves. La portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, indicó este viernes que el ataque perpetrado por los colonos sionistas en la aldea de Cisjordania, en el que al parecer murió un palestino, no fue un caso aislado. Añadió que los autores deberían rendir cuentas. El asesinato de ayer en Yit no es un ataque aislado y es la consecuencia directa de la política israelí de asentamientos en Cisjordania. Llevamos años informando sobre los ataques de colonos a comunidades palestinas en sus tierras en Cisjordania con impunidad, y este es realmente el quid de la cuestión, la impunidad de la que gozan los autores de tan graves violaciones. Hemos verificado que desde el 7 de octubre y hasta ayer, 609 palestinos han sido asesinados en Cisjordania
Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, entre ellos 146 niños, 8 mujeres y al menos 4 personas con discapacidad. Está claro que esto tiene que detenerse y la clave para ello será la rendición de cuentas por parte de los autores. En el mismo orden de ideas, los ministros de Asuntos Exteriores británico y francés condenaron los ataques de los colonos sionistas contra los palestinos en Cisjordania durante su reunión con su homólogo sionista. Las escenas de la noche de incendios y quema de edificios, de bombas Molotov lanzadas contra automóviles, de disturbios generalizados y persecuciones de personas para sacarlas de sus hogares son abominables y las condeno en los términos más enérgicos. La Unión Europea ha impuesto sanciones contra los colonos violentos en Cisjordania. Francia también lo ha hecho. Estamos vigilantes y atentos y denunciamos esta situación. En cualquier caso, debemos estar vigilantes y que los pocos días de discusión de hoy son clave y cualquier señal que se envíe sería muy negativa para la conclusión de un acuerdo en torno a un alto el fuego. En el resto de la región, un ciudadano libanés cayó en mártir y otros resultaron heridos este viernes en las incursiones sionistas en el sur del Líbano. El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de libanés declaró que una incursión sionista en la ciudad de Aitarun provocó la muerte de una persona y heridas a otras. Pasamos ahora a la actualidad en Argelia, más precisamente las elecciones. El candidato a las elecciones presidenciales argelinas por el partido Frente de las Fuerzas Socialistas FFS, Youssef Aouchiche, realizó en el segundo día de su campaña electoral una salida a Tipaza al este de la capital. En los encuentros de barrio con los ciudadanos del estado, Aouchiche subrayó que su programa electoral sitúa la inversión turística como una alternativa económica fuerte, destacando que este enfoque contribuirá al desarrollo de la región. Hemos elegido esta región por varias consideraciones, a saber, en nuestro programa queremos impulsar al sector del turismo, así como alentar a nuestros jóvenes para que inviertan en el mismo. Fue la ocasión de reunirnos con varios comerciantes y artesanos con quienes compartimos pareceres sobre varios problemas planteados. De todos modos, tomamos en consideración esos problemas en nuestro programa político, aportando verdaderas soluciones a todos estos cuestionamientos. El encuentro de hoy demuestra la veracidad de nuestro discurso, nuestro acercamiento al ciudadano, y seguiremos así durante toda la campaña electoral, reuniéndonos con las argelinas y los argelinos en las distintas provincias para compartir nuestra visión y nuestra ambición, señaladamente en el mejoramiento de sus condiciones de vida y permitir el crecimiento económico, así como tomaremos en cuenta las ambiciones de las argelinas y los argelinos en el trabajo político de manera más eficiente. Animamos este modo de campaña electoral que nos permite estar en contacto directo con los argelinos, dado que nos consideramos como un joven candidato para los jóvenes, un candidato apreciado por el pueblo que defiende al pueblo y a la historia de Argelia. Y todo nuestro trabajo político abarca lo que estamos diciendo hoy en nuestra visión reflejada en nuestro programa político. A su vez, el presidente del Frente El Mustaqbal, Fatah Boutbik, aumentó los logros del candidato Al-Majid Tebboune en su primer mandato, destacando su lucha contra la corrupción y que Argelia sale victoriosa bajo su liderazgo. Boutbik, que celebró este viernes un mitin en la provincia occidental argelina de Ain Defla a favor del candidato Al-Majid Tebboune, defendió la decisión del partido de apoyarle en la carrera electoral, subrayando que las reformas realizadas por el presidente Tebboune en su primer mandato han corregido el rumbo, logrando un equilibrio político y económico. Argelia triunfará gracias a Dios, Argelia triunfará gracias a Dios y gracias a la determinación de los hombres y mujeres y detrás de ellos
los dirigentes que velan por la prosperidad de este país. A su frente siempre el presidente de la República y el candidato en estas elecciones. Hermanas y hermanos míos, con toda objetividad y lejos de todo espíritu de egocentrismo y de todas las sensibilidades, y lejos de toda contradicción, debemos echar una mirada objetiva a los acontecimientos de la escena nacional, y sobre todo cuando evocamos las elecciones presidenciales. Debemos decir que sigue siendo una etapa primordial e importante en la dinámica del pueblo argelino. El presidente del Frente El Mustaqbal elogió asimismo las reformas políticas del candidato presidencial Abdelmajid Tebboune, que han desempeñado un importante papel en la ecologización de la vida política, al tiempo que subrayó la importancia de las reformas económicas adoptadas. Incluso dentro de este Parlamento, en la Asamblea Nacional Popular, hay 136 jóvenes menores de 40 años de 407 miembros, y somos testigos de ello. Son novedades, por supuesto, también cuando hablamos de reforma política y de hacer más ética la vida pública, promulgando leyes contra la incitación al odio para que no se hagan distinciones entre hombres y mujeres argelinos. Está claro que el presidente Abdelmajid Tebboune no solo ha abordado la política, también ha abierto un nuevo capítulo dedicado a la economía. Todos ustedes saben que en 2019 solo había 47.000 millones de dólares en las arcas del Estado y eso no era suficiente, ni siquiera para pagar los salarios, entre otras cosas. Estas son cosas que se dijeron y gracias a su sabiduría y su visión fue capaz de preservar el equilibrio financiero del país, que los sectores vitales se vieran afectados como parte del equilibrio nacional. El director de campaña del candidato libre Abdelmajid Tebboune, Brahim Merdad, mantuvo una reunión de coordinación con el secretario general del Frente de Liberación Nacional, el secretario general de la Agrupación Nacional Democrática, así como el jefe del Movimiento de Construcción Nacional, el jefe del Frente El Mustaqbal y el jefe del partido La Voz del Pueblo, según un comunicado de la Dirección General de la campaña del candidato Abdelmajid Tebboune. Según la misma fuente, la reunión fue una ocasión para presentar los programas de las actividades de la campaña electoral que serán supervisados por los partidos de apoyo y para planificar las formas de coordinación con la dirección de la campaña electoral. A su vez, el candidato del Movimiento de la Sociedad por la Paz, Abdelali Hassani Sharif, declaró ante un mitin popular en el Palacio de la Cultura de la ciudad de Tebessa que su programa político contiene 62 promesas y es una oportunidad para mejorar los indicadores económicos del país. El candidato Abdelali Hassani Sharif instó a los argelinos a acudir con fuerza a los colegios electorales, ya que la opción del boicot no sirve al país ni a sus intereses. El Estado es el Estado de todos nosotros, y así lo expresamos en ocasión de la conmemoración de Sheikh Nahnah, cuando dijimos que había una diferencia entre el Estado y el poder. El Estado es de todos los argelinos, y en cuanto al poder, competimos para conseguirlo. Os advierto contra el boicot y la abstención. Antes de 2019 existía un bando que trabajaba y convocaba la abstención y el boicot. Aquellos que se dedicaban a denigrar la política en las redes sociales. Consideramos que esto es odio político, que rechazamos categóricamente, al igual que denunciamos a los que recurren a ello. Por eso decimos, queridos hermanos, que a estas personas que se esconden detrás de ciertos eslóganes y que trabajan para sembrar la desesperación entre el pueblo argelino, les decimos basta ya de sus prácticas de odio. El candidato Abdelali Hassani Sharif subrayó que las 62 promesas de su programa electoral incluyen también un enfoque claro de su aplicación sobre el terreno, elogiando los logros alcanzados desde la independencia. Estos son los 62 compromisos que he incluido en mi programa y que voy a presentar al pueblo argelino. Cada uno de estos 62 compromisos cuenta con una ficha técnica en la que se expone cómo vamos a realizarlo.
ponerlo en práctica y financiarlo. Afirmamos que nuestro proyecto constituye una oportunidad para los argelinos. ¿Por qué hemos elegido llamarlo oportunidad? ¿Por qué hemos elegido este sencillo eslogan de suma importancia? Todo ciudadano al que se le ofrece una oportunidad habla de una oportunidad. Cuando evaluamos los planes de desarrollo que ha experimentado el país con las diferentes opciones económicas que ha tomado entre el socialismo y la economía de mercado, nos hacemos la pregunta siguiente. ¿No hemos hecho nada? La respuesta es no. Por lo contrario, hemos construido escuelas, universidades, viviendas y hospitales. Pero el impacto social real ha sido insuficiente. En el resto de la actualidad, las fuerzas paramilitares sudanesas mataron al menos a 80 personas en un ataque a una aldea en el sureste del país devastado por la guerra. El asalto a la aldea de Jaljini en el estado de Sennar este jueves se produjo 16 meses después del inicio de la guerra entre los generales rivales del país y mientras los mediadores han convocado conversaciones de alto el fuego en Suiza. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria mundial debido a un brote de viruela del mono ante la explosión de casos en África en medio de una falta tremenda de vacunas necesarias para frenar su propagación. Veamos este comentario de Belkacem Feida Aishawi. La Organización Mundial de la Salud declaró el reciente brote Mpox como emergencia sanitaria mundial por segunda vez en 2 años, tras la identificación de la nueva variante del virus en la República Democrática del Congo que se ha extendido a los países vecinos. La Organización Mundial de Salud advirtió también sobre el potencial de la viruela del mono para propagarse aún más a través de los países de África, ya que se ha propagado desde el Congo a los países vecinos, incluidos Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda, y posiblemente fuera del continente. Ustedes habrán visto el anuncio hecho ayer por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el que determinó que el surgimiento del Mpox en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países en África constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La OMS advierte también de la posibilidad de que este virus del Mpox se propague aún más por los países africanos y posiblemente fuera del continente. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y de la Federación Internacional de la Cruz desaconsejaron de cualquier restricción de los viajes para frenar la propagación del Mpox, después de que esta semana se hayan detectado los primeros casos de la enfermedad fuera de África. No hay necesidad de cerrar fronteras. Cuando hay brotes de enfermedades, estas no reconocen fronteras. La gente seguía cruzando una frontera, ya sea de forma ilegal o no. Eso no impide que la enfermedad se propague. A su vez, el Ministerio de Sanidad de Pakistán ha confirmado al menos un caso del virus Mpox en un paciente que había regresado de un país del Golfo, mientras las autoridades sanitarias mundiales registraron una nueva cepa del virus Mpox en Suecia y la relacionaron con un brote creciente en África. Desde que comenzó el brote actual en el Congo en enero del año pasado, se han producido 27.000 casos y más de 1.100 muertes, principalmente entre niños. El jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, indicó este viernes que las fuerzas de Kiev estaban avanzando entre 1 y 3 kilómetros en algunas zonas de la región rusa de Kursk, agregando que esperaba que los combates cerca de Malaya Loknia permitieran al ejército de Kiev capturar lo que dicen son muchos prisioneros. Un incendio forestal en la provincia de Izmir, en la costa occidental de Turquía, avivado por fuertes vientos, ha quemado casas y negocios y ha obligado a evacuar a algunas personas este viernes, que se pudieron ver ambulancias llegando a zonas residenciales mientras los incendios seguían ardiendo. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.